Pero Jesús habló en Mateo capítulo 20, versículo 25. Mira lo que Jesús dijo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Diga conmigo: entre nosotros, repítalo fuerte, entre nosotros no será así. Entonces el reino del mundo, de la tierra, de los principios materialistas no combinan, no concuerdan con el de Dios. En Dios no es así. En el mundo entendemos que el mayor es al que le sirven. Entonces entendamos los principios del reino, que son inviolables e innegociables. Diga inviolable, dígalo, inviolables e innegociables. Tú no puedes violar los principios del reino, ni tampoco lo puedes negociar. ¿Está escuchando eso? Dios va a permitir que hayan ofertas, Dios va a permitir que hayan transacciones, Dios va a permitir que tú te pares a negociar con alguien y te ponga el negocio para el lugar o el momento en que Dios te dice no. Para ver si tú vas a negociar o vas a decir no, porque ese es el día del Señor. Y eso no se negocia con nadie. Amén. Que dice así sea. ¿Está claro en eso? Dios va a permitir que tenga necesidades. Dios va a permitir que tú no veas salida a ver qué vas a hacer. Si va a confiar en Él o no. O va a confiar en el hombre, en su propuesta. Dios permite eso para ver hasta dónde llega nuestra fe. Dígale que está a su lado: Dios va a permitir problemas para ver hasta dónde llega tu fe. Saúl violó los principios. ¿Qué violó Saúl? Los principios. David violó la ley. ¿Qué violó David? Oído, presta atención a esto, que esto es muy importante. Muy importante, porque muchos están durmiendo de un lado equivocado por falta de conocimiento de la palabra. David violó la ley de Dios. Violó la ley. Pero Saúl violó los principios. Y los principios son inviolables. Los principios son innegociables. Es importante que usted sepa eso, para que se ubique dentro de las cualidades que usted debe tener dentro del reino de Dios. David violó la ley. Y quiero que sepa que la ley no debe violarla. Los principios tampoco. No debe violarlo. Pero nosotros observamos claramente en las Escrituras cómo Saúl violó los principios y cómo David violó la ley de Dios. La ley cambia. Diga conmigo: las leyes cambian. Los principios no. ¿Está escuchando bien eso? Las leyes cambian. Los principios no cambian nunca. Las leyes cambian. Dios en muchas ocasiones observamos que puso las leyes y el hombre tiene que cumplirlas. Están vigentes, hay que cumplirlas. Y luego viene Dios y la cambia. Pero los principios no se cambian. Los principios son inviolables e incambiables. Las leyes sí se cambian, pero los principios no. Saúl pecó contra los principios. David pecó contra la ley. Saúl sabía
que tenía que esperar que viniera el profeta para hacer el sacrificio, el holocausto. Pero como el pueblo estaba con algarabía, el pueblo estaba gritando, ¡ay, que quería el sacrificio! Entonces él ocupó el lugar que no le correspondía. Él usurpó, diga, usurpar la autoridad. Siendo autoridad, usurpó la autoridad, cosa que él como rey tenía que saber muy clarito que no se podía violar la autoridad. Él tenía autoridad como rey, pero el profeta tenía autoridad como profeta, como hombre de Dios. Tenía que respetar eso. Él, como era rey, no respetó eso, sino que violó los principios. Y cuando Dios pone a alguien, tú tienes que respetar a ese alguien, porque a Dios fue que le plació y a Dios fue que se le antojó de ponerlo ahí. Así a ti no te guste, tú tienes que respetar los principios de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en guerra y David no fue a la guerra y se quedó en el palacio en Jerusalén. Y en un momento salió al balcón y allí en el balcón comenzó a mirar cuando el pueblo estaba en guerra y tenían allá el arca de Jehová. Entonces él estaba tranquilo aquí, deleitándose con la vista del paisaje. Y en ese deleite vio una joven mujer que se estaba bañando. Y parece que le agradó mucho el cuerpo de esa mujer. ¿Está escuchando? Y mandó a preguntar quién era esa mujer. Y esa mujer le dijeron quién era. Y hizo una violación de la ley que no tenía que hacerla. ¿Estoy explicándome? David pecó violando la ley, pero Saúl pecó violando los principios, la autoridad de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Y ojo a esto, como le dije, las leyes cambian, pero los principios no. Ahora, ¿cuáles de estas dos violaciones está haciendo tú? ¿Está violando los principios o está violando la ley? ¿Está escuchando bien eso? ¿Seguro? ¿Cuál de todos principios está violando? ¿Cuál de todos principios no está cumpliendo? Lo correcto es que lo cumpla los dos. Los dos los pueda cumplir. Porque son muchos los principios que existen en las Escrituras, en la palabra de Dios. Está llena de muchos principios para nuestras vidas. Pero hoy hablaremos de cuatro principios que establece hoy este mensaje para que usted capte, esté claro de lo que Dios está explicando para que nosotros podamos nutrirnos de su palabra y mantenernos firmes ante cualquier adversidad que se presente o cualquier problema que haya. En el libro de Números, capítulo 16, del 16 al 34. Usted escribe allí el libro de Números, capítulo 16, del versículo 16 al versículo 34. Y en su casa, léalo despacio, para que usted entienda cómo hay personas que se levantan rompiendo, violando el principio de la autoridad establecida por Dios. No de la ley de Dios, sino del principio de Dios. ¿Está escuchando bien? Y dice la Biblia que Datán, Coré y Abirán se levantaron contra Moisés. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la excusa de Datán, Coré y Abirán? Que eran líderes del campamento, eran líderes de Moisés. Moisés le enseñó, lo orientó y ahora se levantaron. ¿Sabe cuál fue
La exposición de ellos fue la siguiente: ¿acaso Dios habla solamente por la boca de Moisés? Dios también habla por la boca de nosotros. Y claro, estaban diciendo una verdad. Dios hablaba por la boca de Moisés, pero también hablaba por la boca de ellos, porque fueron líderes que Moisés preparó y que lo puso a la orden del pueblo para que enseñaran al pueblo. Moisés delegó autoridad. Si Moisés no delega la autoridad sobre ellos, ellos dejan de ser líderes. Ellos eran príncipes del pueblo. Diga conmigo, príncipe. Ellos eran príncipes del pueblo, porque Moisés lo preparó, lo instruyó, lo ungió y le dio autoridad. Entonces ahora, cuando se sienten con autoridad, con fuerza, ellos hacen la pregunta entre el pueblo, infiltrándose con un espíritu malvado, y dicen: ¿acaso Dios habla solamente por la boca de Moisés? También habla por la boca de nosotros. ¿Acaso Moisés es el único santo aquí? Nosotros también somos santos. Eso no se estaba poniendo en tela de juicio, porque estaban todos en el equipo. Pero ¿qué pasa? Se estaban tomando prerrogativas para ellos y querían dar a entender al pueblo que ellos eran llamados por Dios y que Moisés se creía el más grande, cuando no era así. ¿Está escuchando bien? Y lea bien la historia, porque está allí plasmada en las Escrituras, para que se dé cuenta qué le sucedió. ¿Qué le sucedió a los que violaron la autoridad, los principios de autoridad del reino que establece Dios? Hay mucha gente que andan dando vueltas, saltando y brincando de lugar en lugar, y se olvidan de los principios de las Escrituras y no hacen las cosas bien como manda el Señor lo que se debe hacer. ¿Me está escuchando? Y van a llevar sorpresa en su vida, porque no están haciendo la cosa como establece el reino. Comenzaron a hablar mal de Moisés. En el reino tú no puedes hablar mal de nadie. Tú tienes que orar. En el reino tú tienes que ayudar. En el reino tú tienes que servir. En el reino tú tienes que interceder. En el reino tú tienes que ser mediador. En el reino tú tienes que ser pacificador. En el reino tú tienes que ser servidor. En el reino tú tienes que estar lleno de amor. Tienes que estar claro en eso. Si no estás claro en eso, te equivocas. Tienes que estar muy claro en eso. Tú te metes en el internet y te das cuenta de cuánta gente peleando, o líderes, otros pastores para allá hablando mal del otro. Líbrenos Dios caer en eso. Hay gente que están peleando, dice unidad, y están peleando. ¿Qué es eso? Eso no es el reino. Trabaje para Dios. Muestre el fruto por su trabajo. Demuestre lo que usted es, no con sus palabras, sino con sus hechos. Porque el hombre no se juzga por lo que él dice, ni por lo que él habla, sino por lo que él hace. Escucha bien eso. El hombre no se juzga por lo que él dice en términos espiritual, por lo que él dice que va a hacer, o por lo que los demás dicen de él. El hombre se juzga por lo que él hace. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces hablemos de estos 4 principios que vamos a escoger hoy. Hay muchos, pero vamos a utilizar 4. Número 1, diga conmigo, dependencia. Diga dependencia. Tiene que entender, está claro que en el reino tú siempre vas a ser dependiente. En el reino tú no tienes luz propia. ¿Está escuchando? En el reino tú siempre vas a depender de Dios. Tú nunca en el reino va a ser tu voluntad, sino la voluntad del rey. Eso es falso y es un engaño de Satanás, que la gente en el mundo dice: quiero ser libre, voy a hacer lo que yo quiero. Eso es mentira. De alguien tiene que ser esclavo, o de la moda, o de lo que está en el momento, o de que alguien de una forma u otra te esclaviza. ¿Entiendes? Yo prefiero ser esclavo de Cristo. Yo prefiero ser esclavo de Cristo. Yo prefiero ser fanático de Cristo.
Yo puedo ver un juego de béisbol, yo puedo ver un juego de fútbol, yo puedo ver cualquier juego, pero yo soy fanático de Cristo. Hay gente que ve un juego y dejan de ir a la iglesia por el juego. No, yo dejo el juego y me voy para la iglesia, porque soy fanático de Cristo. Y nadie ocupa el lugar de mi rey en mi corazón. Él es el rey y es el único que ocupa totalmente el lugar y el trono de mi corazón. Él es el rey, Él es mi rey, y sobre Él no hay nadie ni nadie. Tiene que estar claro en eso. Sobre Él no hay nada ni nadie. Dependencia significa dependencia, que soy un necesitado permanente de su presencia, de su amor y de su dirección. ¿Está escuchando eso? Soy un necesitado permanente de su presencia, de su amor y de su dirección. No puedo hacer la cosa por mi propia cuenta. Necesito que Él me guíe. Necesito urgentemente, constantemente, que Él sea quien me guíe. Necesito estar pegado de Él. Solo yo no puedo. Eso es dependencia. El principio de la autoridad se vive, se sirve bajo respeto y sujeción. Es importante eso en el reino de Dios. Todos tenemos que tener en el reino de Dios claro que Dios nos da autoridad. ¿Cuánto Dios le da autoridad aquí? ¿A cuánto? Entonces por eso es que usted está bajo autoridad. Si usted no tuviera autoridad, usted no está bajo autoridad. Entonces usted está con autoridad y por eso usted está bajo autoridad, porque Dios le ha dado autoridad a usted en el reino. Usted tiene autoridad en el reino. Entonces usted está bajo autoridad, porque es un principio. Romanos capítulo 13 versículo 1 al 5. Sometido toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. ¿Está escuchando eso? No hay autoridad si no es puesta por Dios, sea en el mundo secular como en el mundo espiritual. Donde quiera que esté la autoridad es puesta por Dios, siempre que su principio sea hacer el bien y sumar la mayor cantidad de felicidad a las personas. En eso tenemos que estar claros. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a Dios, y lo que resisten acarrea en condenación contra sí mismo. ¿Está escuchando eso? Yo no te condeno, pero tú mismo te condenas cuando no obedeces a la autoridad. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay gente que pueden hasta buscar la manera de engañar a alguien que está en una iglesia tranquilo, como dijo Pablo. ¿Quién a ustedes lo enseñó a desviarse? Porque ustedes caminaban bien, ahora están caminando diferente. Alguien viene, interrumpe su vida cristiana y le trata de infundir a usted que no respete la autoridad para que luego usted se sujete a él. Imagínense eso. ¿Cómo la gente cae realmente en una actitud, en una posición tan equivocada? Que alguien a ti te hable mal de tu autoridad para que luego él convertirse en tu autoridad. ¿Está escuchando lo que digo? Por eso es que el enemigo engaña y te habla de una falsa libertad y se levanta contra la autoridad para tenerte a ti bajo sus botas o bajo su dominio. Y allí es que tienes que tener mucho cuidado, porque tú tienes autoridad mientras estés bajo autoridad, y cuando tú estás bajo la autoridad tú te dejas guiar por tu autoridad. Y sigue diciendo, versículo 3 del capítulo 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Para eso es para ayudar al prójimo, es para beneficiar al prójimo. Número 3, el principio de dar. Diga dar. Diga dar. ¿Cuántos se quedan aquí? El dar no es un invento del hombre, es un principio de Dios.
Y Dios es el primero que nos da el ejemplo a la hora de dar. No es el hombre, es Dios el que nos da el ejemplo. Y Él es el primero que pone el paso al frente y dice: de tal manera amo al mundo que doy a mi unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios fue el primero en dar y no dio cualquier cosa, ni lo que le sobraba, no dio ni lo que no necesitaba, no dio ni lo que tenía guardado. Dios lo que más amaba. ¿Está escuchando bien? Da lo que tú más amas, no de lo que te sobre, si quieres dar en el reino. En el reino no se da lo que se sobra. En el reino se da lo que se ama y se necesita. Escucha bien. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, nos habla la historia allí de un joven rico. El joven rico era un hombre bueno, ¿lo sabían? ¿Sabían ustedes que era un hombre bueno? Moralmente era un hombre intachable, pero no se salvó porque no quiso vivir el principio de dar. Es un principio. Tenemos que aprender a dar, no por intereses, no por política, sino a dar de corazón y dar de lo que es nuestro, no de lo que es de otro. ¿Entiende lo que digo? Porque hay gente que le gusta dar, pero lo que no es de ellos. Y así no se puede. Usted no puede buscar indulgencia con capulario ajeno. Usted tiene que tomar de lo que es suyo y darlo. Y que la gloria sea para Dios y la bendición sea para usted. Usted que nos ve por televisión, donde quiera que nos esté mirando en esta hora, Centro, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe, donde quiera que esté llegando esta señal a través de las redes sociales, Dios quiere que tú cumplas con sus leyes y cumplas también con sus principios. Será el hombre más feliz, la mujer más feliz. Fuera de ti no lo habrán, sino igual que tú, aquellos que también sirvan a Dios. Si desea darle tu corazón a Jesús y caminar en sus principios, haz esta oración conmigo. Dice: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Te pido que engendre en mí una nueva criatura. Quiero amarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor. Desde hoy decido servirte y sé que tú me vas a ayudar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho tu oración, ve al teléfono, queremos saber de ti. Ahí están los números en pantalla. Nosotros queremos, podemos y estamos dispuestos a ayudarte. Un servidor te explicará más acerca de esta decisión. Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es lo que Dios quiere traer a tu vida, una libertad permanente que perdure y que dure por siempre. Bendiciones.